En lo profundo de la historia humana, más allá de las fechas y los relatos conocidos, existe una llave invisible capaz de abrir las puertas de una memoria olvidada. No es un objeto de oro ni una reliquia tallada en piedra, sino un código oculto que ha viajado a través de los siglos, escondido entre pergaminos y leyendas. Algunos la han buscado con obsesión, otros la han temido, y pocos han llegado a comprender su verdadero poder, el de revelar lo que el tiempo y el hombre han intentado borrar. En medio de desiertos interminables y ciudades que ya no existen, fragmentos de este misterio han sobrevivido como susurros en la arena. Manuscritos persas, pergaminos desgastados y símbolos casi ilegibles han dejado pistas que solo aquellos dispuestos a mirar más allá de lo evidente pueden descifrar. Cada trazo de tinta, cada pliegue del papel, guarda más que información, contiene una huella espiritual, un eco de la voz de Dios resonando a través de la historia. Imagina por un instante que esa llave estuviera ahora en tus manos. Que el velo que cubre las páginas más enigmáticas de la Biblia comenzara a rasgarse y a mostrar un significado que nunca antes habías considerado. Lo que estás a punto de descubrir no es simplemente un relato antiguo, sino una revelación capaz de cambiar la manera en que comprendes tu fe, tu propósito y tu propia historia. La llave de la memoria está ante ti, y una vez que la gires, nada volverá a ser igual. En los primeros meses del 2025, el mundo académico y arqueológico volvió su mirada hacia el corazón de Irán, cuando un equipo de investigadores persas y europeos anunció un hallazgo que parecía sacado de una novela épica. En una cámara sellada bajo las ruinas de Susa, antigua capital del Imperio persa, se encontraron cofres de madera ennegrecida por el tiempo. Uno de ellos, decorado con incrustaciones de lapislázuli y cobre, contenía varios pergaminos enrollados, envueltos en telas finas que todavía conservaban un débil aroma a resina. El descubrimiento, inmediatamente bautizado como el cofre de Persia, no solo sorprendió por su estado de conservación, sino por el contenido que, según los primeros análisis, narraba episodios desconocidos sobre la presencia y el papel de los israelitas en tierras persas. Estos pergaminos, escritos en una mezcla de arameo imperial y antiguo persa, mostraban una caligrafía impecable y trazos decorativos en los márgenes, como si sus autores hubiesen querido preservar no solo un relato, sino también una obra de arte. Lo más llamativo era que las crónicas no describían a los israelitas como simples exiliados, sino como artesanos, consejeros y hasta diplomáticos que gozaban de un nivel de influencia notable en la corte persa. Algunos pasajes hablaban de un pueblo del pacto que, lejos de estar sometido, parecía colaborar activamente con la administración imperial, participando en proyectos de reconstrucción y comercio que unían Persia, Babilonia y Kush. Las páginas parecían abrir una ventana al pasado, revelando que la relación entre persas e israelitas no se reducía a la liberación decretada por Ciro el Grande, sino que continuó desarrollándose en formas inesperadas. En uno de los pergaminos se mencionaba una expedición conjunta hacia Etiopía, en la que mercaderes israelitas y funcionarios persas intercambiaban bienes exóticos como incienso, marfil y piedras preciosas. Este detalle cobraba fuerza al cruzarse con registros egipcios que confirmaban la presencia de delegaciones persas en el Nilo en esa misma época. Así, lo que parecía un simple hallazgo arqueológico comenzaba a tejer un relato que desafiaba la narrativa histórica conocida, sugiriendo una red diplomática y cultural mucho más amplia. Los arqueólogos que participaron en la apertura del cofre describieron el momento como profundamente simbólico. Mientras retiraban las capas de polvo y tejido, cada objeto revelaba el eco de un mundo antiguo que se negaba a quedar enterrado. Los pergaminos estaban protegidos por finas láminas de cera endurecida, un detalle que explicaba su sorprendente conservación tras más de 2 milenios. Algunos fragmentos estaban ilustrados con figuras estilizadas, caravanas atravesando desiertos, barcos de velas triangulares surcando mares, y escenas de banquetes donde hombres de túnicas persas y hebreas compartían la mesa. Era como si la tinta y el pergamino hubieran capturado la diplomacia y el mestizaje cultural de una era olvidada. El impacto de este hallazgo no tardó en extenderse fuera del ámbito académico. En pocos días, medios internacionales comenzaron a difundir imágenes de los pergaminos, generando debates sobre su autenticidad y el posible cambio que implicarían en la comprensión de la historia bíblica. Si estos documentos eran auténticos, y los análisis iniciales parecían confirmarlo, demostrarían que la diáspora israelita tuvo una influencia política y económica más activa de lo que la tradición había transmitido. No se trataba solo de sobrevivir en tierra extranjera, sino de prosperar y dejar huella en la estructura misma de un imperio que se extendía desde el Mediterráneo hasta las puertas de la India. El cofre persa no solo contenía historia, sino también misterio. Entre los rollos principales se halló uno más pequeño y deteriorado, envuelto con un cordel de lino. Los restauradores aún no han revelado completamente su contenido, pero filtraciones aseguran que podría contener un texto de carácter religioso o profético.
Algunos sugieren que se trataría de una versión distinta de las proclamas de Ciro o incluso de un documento escrito por manos israelitas que formaron parte de la corte. Esta posibilidad ha encendido el interés de teólogos y estudiosos de la Biblia, quienes ven en el hallazgo una oportunidad para reexaminar el contexto cultural de los relatos del Antiguo Testamento. Mientras tanto, en los laboratorios de Teherán, los especialistas trabajan minuciosamente en la digitalización de cada pergamino, para evitar que la luz y el aire deterioren lo que el tiempo ha protegido. Los análisis químicos indican que las tintas utilizadas provenían de mezclas de carbón, óxidos minerales y extractos vegetales, mientras que las fibras del pergamino tenían un tratamiento inusual con aceites aromáticos, posiblemente para repeler insectos. Este detalle, junto con las referencias geográficas que abarcan desde Babilonia hasta Etiopía, confirma que estos documentos fueron concebidos para resistir viajes y cambios de clima, quizá como testimonio destinado a cruzar generaciones. La apertura del cofre de Persia no solo ha desenterrado reliquias, sino que ha abierto preguntas profundas sobre cómo interactuaban las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Si lo que dicen los pergaminos es cierto, los israelitas no fueron meros espectadores del avance persa, sino participantes activos en la expansión cultural y económica de uno de los imperios más poderosos de la historia. Y así, en medio de las ruinas de Susa, un cofre olvidado durante milenios ha comenzado a contar una historia que el mundo moderno apenas empieza a escuchar. En los siglos posteriores a la expansión del cristianismo en Europa, la imagen de Jesús y de los israelitas comenzó a transformarse drásticamente en el arte. Si bien las primeras representaciones en África y en el cercano Oriente mostraban figuras con rasgos semíticos y piel oscura, el arte europeo del Renacimiento empezó a presentar a un Cristo de piel pálida, cabellos claros y ojos azules. Este cambio no fue simplemente estético, respondía a una relectura visual del Evangelio que acomodaba la fe al ideal cultural y racial predominante en la Europa de la época. La imagen se convirtió en un espejo de la sociedad que la producía, y no necesariamente en un reflejo de la realidad histórica. El arte copto y etíope, desarrollado siglos antes de esta transformación, ofrece un contraste notable. En estas representaciones, Jesús y los apóstoles aparecen con piel oscura, cabello rizado y vestiduras que reflejan el clima y la cultura del Oriente Medio y África. Estas imágenes, profundamente espirituales, conectaban a las comunidades africanas con un Cristo que se parecía a ellas, un Salvador que compartía sus rasgos y su historia. Sin embargo, a medida que Europa se convertía en el centro de producción y difusión del arte cristiano, estas representaciones fueron desplazadas y relegadas al olvido fuera de sus contextos originales. La Europa renacentista, en su florecimiento artístico, no solo buscó embellecer la fe, sino también moldearla a su propia imagen. Pintores como Leonardo da Vinci, Rafael y otros grandes maestros representaban a Jesús y a los apóstoles como hombres europeos, con piel nívea y proporciones idealizadas según los cánones grecorromanos. Este Jesús blanco no solo adornaba iglesias y catedrales, sino que se convirtió en una herramienta visual para legitimar un orden social y político que vinculaba el cristianismo con la supremacía cultural europea. La fe y la estética se entrelazaron, produciendo un símbolo que reforzaba el poder de quienes dominaban el mundo conocido. El cambio no se limitó al arte. Con la llegada de la colonización, estas imágenes viajaron más allá de Europa, llevadas por misioneros y autoridades coloniales. En África, Asia y América, el Cristo pálido y sus apóstoles europeos se presentaban como la representación auténtica de la fe, desplazando gradualmente las imágenes locales o reinterpretadas. La conversión al cristianismo venía acompañada, de forma explícita o implícita, de una conversión cultural, donde aceptar la fe significaba también aceptar la imagen que Europa había construido de ella. Así, el arte se transformó en un canal silencioso pero poderoso para imponer una visión del mundo y de Dios que servía a intereses políticos y económicos. La contraposición visual entre el arte etíope y el arte europeo revela una historia más profunda que la de simples diferencias estéticas. Muestra cómo la imagen de lo divino puede ser manipulada para legitimar estructuras de poder y cómo, a través de la imagen, se puede influir en la identidad espiritual de pueblos enteros. Mientras en Etiopía se conservaba un Cristo cercano a sus raíces históricas, en Europa se promovía uno que encajaba en el ideal de un continente que aspiraba a liderar, conquistar y civilizar el mundo. Esta transformación artística, más que una cuestión de pigmentos y pinceles, fue una estrategia silenciosa para reescribir la memoria visual de la fe. El resultado de este cambio es visible hasta nuestros días. La mayoría de las representaciones populares de Jesús en el mundo occidental siguen siendo herederas del modelo renacentista, incluso en contextos culturales donde esta imagen no guarda relación con la historia o la geografía bíblica. El poder político que impulsó esta transformación dejó un legado que no solo moldeó iglesias y cuadros, sino también imaginarios colectivos.
Comprender este proceso nos obliga a reflexionar sobre cómo las imágenes que vemos influyen en lo que creemos, y cómo, en la historia, Dios fue pintado según la conveniencia de los poderosos, hasta que su rostro original quedó difuminado por capas de pintura europea. Desde las arenas del desierto hasta las riberas del Nilo, existe un hilo invisible que une a los pueblos afroasiáticos, una red de conexiones que trasciende fronteras geográficas y temporales. Esta red se manifiesta no solo en la proximidad geográfica entre Israel y África, sino también en la raíz común de sus lenguas, costumbres y concepciones espirituales. El hebreo, el árabe, el amárico y decenas de lenguas hermanas comparten estructuras, sonidos y palabras que revelan un origen ancestral compartido. En su esencia, cada idioma es un eco del mismo tronco cultural, moldeado por siglos de intercambios, migraciones y alianzas. El mapa de las lenguas afroasiáticas se extiende como un tapiz multicolor desde el Levante hasta el Cuerno de África, abarcando territorios de Etiopía, Sudán, Somalia, Egipto y el antiguo reino de Kush. Estos lazos no fueron accidentales. Rutas comerciales, matrimonios dinásticos y pactos militares cimentaron un corredor cultural que permitió que ideas, símbolos y creencias viajaran sin dificultad. Así, las palabras hebreas que describen conceptos sagrados encuentran paralelos en el amárico y el tigrinya, y los proverbios africanos contienen imágenes y giros que parecen extraídos de los salmos o de los libros de los profetas. La conexión cultural se hace aún más evidente en las prácticas rituales. En las ceremonias religiosas etíopes, por ejemplo, los sacerdotes portan vestiduras que recuerdan de manera asombrosa las descripciones bíblicas del sacerdocio levítico, túnicas blancas de lino, coronas bordadas y varas ceremoniales. Incluso los ritmos de los tambores, que marcan el compás de las procesiones, evocan los cantos responsivos que se entonaban en el Templo de Jerusalén. No es casualidad. Las comunidades judías que se asentaron en Etiopía y en otras regiones africanas llevaron consigo no solo sus creencias, sino un modelo de adoración que se fusionó con las tradiciones locales. En el oeste de África, los Yoruba, conocidos por su elaborada cosmovisión espiritual, muestran paralelismos con la teología hebrea en su comprensión de un Dios supremo por encima de los demás espíritus o deidades. Esta concepción de un creador único, sustentada en la moralidad y la justicia, guarda resonancias con el monoteísmo israelita, aunque expresada a través de símbolos y relatos propios de la tradición africana. Es como si las semillas de una fe compartida hubiesen germinado en suelos distintos, dando frutos que, aunque variados en forma, poseen un mismo sabor ancestral. La arqueología y la antropología han reforzado esta noción, hallando evidencias de contactos constantes entre las comunidades hebreas y africanas a lo largo de más de un milenio. En las rutas que unían Jerusalén con Meroe, Tebas y Axum, se transportaban no solo especias, oro y marfil, sino también relatos sagrados, genealogías y códigos éticos. Cada intercambio comercial era también un intercambio de símbolos y conceptos. Así, la red afroasiática no era solo un puente de mercancías, sino un canal de transmisión cultural y espiritual que enriqueció a ambas orillas. Las lenguas afroasiáticas, además, no solo comparten vocablos, sino estructuras gramaticales que parecen haber sido diseñadas para narrar historias sagradas. Su flexibilidad verbal, la riqueza de sus raíces trilíteras y la musicalidad de sus entonaciones hacen que los relatos orales se conviertan en verdaderas liturgias. Esta capacidad lingüística fortaleció la transmisión de la memoria colectiva, permitiendo que las genealogías y las leyes divinas viajaran intactas a través de generaciones y continentes. En el plano teológico, Israel y África convergen en una visión de la vida donde lo sagrado y lo cotidiano se entrelazan. En ambas cosmovisiones, las bendiciones no son meramente espirituales, sino que se manifiestan en la fertilidad de la tierra, la prosperidad de la familia y la estabilidad de la comunidad. Este enfoque holístico de la bendición, tan presente en los textos bíblicos como en la sabiduría oral africana, revela que la fe no es solo una cuestión de dogma, sino de cómo se vive y se celebra la vida diaria. Aún hoy, esta red afroasiática sigue viva en festivales, cantos y liturgias que se repiten con asombrosa similitud a miles de kilómetros de distancia. Las melodías de un coro etíope pueden recordar a los cantos sefardíes, y los toques de tambor en una ceremonia yoruba pueden resonar como un eco lejano de las fiestas bíblicas. Es un recordatorio de que la historia de Israel no puede entenderse sin África, y que África, a su vez, lleva en su memoria la huella de Sión. En las páginas de la Biblia, a menudo pasamos por alto un detalle que, para las culturas antiguas, no era sorpresa alguna: la presencia de personajes de piel negra como parte esencial de la historia sagrada. La palabra de Dios no es un relato exclusivo de un solo pueblo aislado, sino un testimonio vivo de una humanidad diversa que interactuaba, comerciaba y se mezclaba en un mundo donde África y el cercano Oriente eran vecinos inseparables. Esta conexión es tan profunda que varios de los protagonistas bíblicos más influyentes tuvieron rasgos y orígenes ligados directamente a la herencia africana.
Uno de los ejemplos más claros lo encontramos en Moisés. Criado en la corte del faraón, su identidad estuvo inmersa en la cultura y el entorno físico de Egipto, un reino africano cuya población era variada en tonos de piel, pero predominantemente oscura. Cuando su vida adulta lo llevó a refugiarse en la tierra de Madián, fue confundido con un egipcio por las hijas de Jetro, lo que implica que su aspecto físico no difería del de los africanos del Nilo. La escritura no se detiene en aclarar este detalle porque, para sus contemporáneos, no era extraño que un hombre de Dios tuviera piel oscura. El relato de José, hijo de Jacob, también nos revela esta realidad. Vendido como esclavo y llevado a Egipto, José ascendió hasta convertirse en gobernador, vistiendo ropas y portando símbolos propios de la nobleza egipcia. Sus hermanos, al encontrarse con él años después, no lo reconocieron, no solo por su posición y lenguaje, sino porque su apariencia se había adaptado por completo al entorno africano. José vivió décadas en una sociedad donde la tez oscura era la norma, y es muy probable que sus rasgos reflejaran esa integración cultural y física. El rey Salomón, famoso por su sabiduría y esplendor, también dejó pistas claras de su conexión con África. La visita de la reina de Saba, proveniente del reino que muchos identifican con Etiopía o Yemen, no fue un simple encuentro diplomático, fue el reflejo de un intercambio profundo entre dos culturas ricas y complementarias. Los poemas del Cantar de los Cantares, atribuidos a Salomón, incluyen expresiones que resaltan la belleza de la piel oscura, con frases como morena soy, pero hermosa, lo que indica que, en su contexto, el color de piel no solo no era motivo de inferioridad, sino un rasgo digno de admiración y poesía. El apóstol Pablo, aunque no siempre se le menciona en este contexto, también fue confundido en su época con un egipcio. En el libro de los Hechos, cuando es arrestado en Jerusalén, el comandante romano le pregunta si no es él aquel egipcio que causó disturbios. Este detalle, aparentemente insignificante, revela que sus rasgos físicos podían asociarse con la población africana del Nilo, reforzando la idea de que el cristianismo primitivo no estuvo limitado a una sola apariencia étnica, sino que floreció en medio de la diversidad. El profeta Jeremías nos deja una de las declaraciones más contundentes sobre la piel negra en la Biblia. En Lamentaciones 4, 8 y Jeremías 1 y 23, utiliza referencias directas al color de piel para ilustrar la permanencia de ciertas realidades. Su mención del etíope no es metafórica en cuanto a su tono de piel, es una constatación culturalmente reconocida en su tiempo, un rasgo visible que formaba parte del tejido social del pueblo de Dios. Estas evidencias, dispersas pero firmes, nos obligan a replantear cómo hemos visualizado las escenas bíblicas. No se trata de imponer una lectura moderna, sino de reconocer que los personajes que amamos y citamos eran parte de un mundo en el que África no estaba en la periferia, sino en el centro de la historia sagrada. Moisés, José, Salomón, Pablo y Jeremías son ejemplos de que la fe, desde sus inicios, ha sido testigo de la belleza y dignidad de la piel oscura. Visualmente, si pudiéramos viajar a esas épocas, encontraríamos paisajes vibrantes, el sol bañando las arenas del Nilo, los murales egipcios representando rostros y cuerpos con pigmentos oscuros, túnicas blancas contrastando con pieles profundas, y caravanas cruzando el desierto desde Nubia hacia Jerusalén. Veríamos ceremonias donde los cantos hebreos se entrelazaban con ritmos africanos, donde sacerdotes y reyes vestían con colores intensos y texturas que aún hoy evocan una majestuosidad atemporal. Reconocer la presencia de la piel negra en la Biblia no es un intento de reescribir el pasado, sino de leerlo con ojos abiertos. Es devolver a la narrativa bíblica su contexto histórico y geográfico real, uno en el que Dios escogió levantar a sus siervos en medio de una humanidad multicolor. Cuando entendemos esto, la palabra cobra aún más vida, porque descubrimos que el mensaje de salvación fue, desde el principio, un mensaje para todas las naciones, todas las culturas y todos los tonos de piel. Esta verdad nos invita a abrazar la diversidad con la misma naturalidad con la que la Biblia la presenta. Al recordar que Moisés pudo ser visto como egipcio, que José gobernó entre africanos, que Salomón celebró la belleza morena, que Pablo fue confundido con un hombre del Nilo y que Jeremías habló del etíope sin asombro ni prejuicio, vemos que la unidad en Cristo no borra nuestras diferencias, sino que las dignifica. La fe cristiana no es monocromática, es un mosaico en el que cada pieza aporta su color para reflejar la gloria de Dios. En lo profundo de África, lejos de Jerusalén y del antiguo templo, las huellas del pueblo hebreo no se borraron. Entre selvas, sabanas y desiertos, hubo comunidades que preservaron prácticas, costumbres y creencias que, sorprendentemente, reflejan con exactitud las instrucciones del Antiguo Testamento. No fueron influencias recientes ni adaptaciones modernas, eran memorias vivas transmitidas de generación en generación, como un eco que resonaba desde los días de Moisés hasta el presente. Allí, la sangre y la fe caminaron juntas, sin que el paso del tiempo lograra quebrar ese vínculo ancestral. Un ejemplo asombroso son los Igbo de Nigeria,
quienes por siglos han mantenido costumbres que se asemejan de manera notable a las de los antiguos israelitas. Desde la circuncisión al octavo día hasta la estricta distinción entre alimentos puros e impuros, sus tradiciones parecen salidas directamente de Levítico y Deuteronomio. No es solo una coincidencia cultural. Para muchos estudiosos, esto revela una memoria profunda enraizada en un pasado hebreo. Incluso sus ceremonias, con cantos responsivos y el uso del shofar, evocan imágenes de antiguas festividades judías, como si el espíritu del éxodo aún palpitara en cada reunión comunitaria. Los Igbo no se limitan a imitar prácticas. Sus relatos orales hablan de un origen en tiempos antiguos, vinculados a tribus perdidas de Israel. Afirman que sus antepasados emigraron desde el cercano oriente, atravesando rutas comerciales y zonas desérticas hasta asentarse en África Occidental. Sus nombres, su forma de contar la genealogía y su sentido de pertenencia a un pueblo elegido refuerzan esta conexión. En sus aldeas, el sábado, o sabbat, sigue siendo un día sagrado, marcado por la pausa laboral, la oración y el encuentro comunitario, tal como lo prescribe la Torá. Más al este, en Etiopía, encontramos a los Beta Israel, conocidos también como judíos etíopes. Su historia es un testimonio vivo de resistencia cultural y espiritual. Durante siglos, mantuvieron una forma de judaísmo aislada del resto del mundo, sin conocer las reformas rabínicas posteriores al exilio babilónico. Su fe conservó elementos que parecen una cápsula del tiempo: el sacrificio pascual, el uso del arca sagrada en sus ceremonias y una pureza ritual casi idéntica a la que practicaban los sacerdotes levitas. Para ellos, la conexión con Jerusalén no es solo geográfica, sino espiritual, como si cada oración viajara de regreso a Sión. Los Beta Israel custodiaron su identidad incluso frente a persecuciones y presiones para abandonar sus costumbres. Sus sinagogas, de arquitectura sencilla pero cargadas de significado, conservaban un orden ritual basado en la lectura de la ley, la separación entre áreas sagradas y comunes, y la observancia estricta de las festividades bíblicas. El Yom Kippur, por ejemplo, lo celebraban con ayunos prolongados y confesiones públicas, recordando la necesidad de purificación y reconciliación con Dios. Estas prácticas, preservadas en un rincón remoto de África, demuestran que la fe no necesita muros altos para sobrevivir, basta con corazones decididos a no olvidar. Lo más fascinante es que tanto en los Igbo como en los Beta Israel, la identidad no se definía solo por la fe, sino por la sangre. El sentido de pertenencia estaba ligado a la genealogía, a la transmisión de un linaje que se consideraba bendito y elegido. Así, la herencia hebrea se entrelazaba con la vida diaria, en la comida, en las canciones, en las leyes comunitarias. Era un pacto tácito entre generaciones, un compromiso silencioso de seguir caminando bajo las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, incluso sin haber visto nunca la tierra de Israel. Las similitudes entre estas comunidades africanas y el antiguo Israel no pueden explicarse solo por contacto cultural posterior. Estudios antropológicos, lingüísticos e incluso genéticos han sugerido la posibilidad de un parentesco real. Palabras hebreas arcaicas aparecen en los idiomas locales, símbolos de las 12 tribus se encuentran tallados en objetos y tejidos, historias que coinciden con pasajes bíblicos se transmiten como crónicas familiares. Es como si la Biblia hubiera dejado de ser un libro y se hubiera convertido en una forma de vivir y de recordar. La memoria en la sangre no es un concepto poético, sino una realidad palpable en estas comunidades. En África, esa memoria se protegió no solo con rituales y costumbres, sino con la convicción de que la identidad es un tesoro que no se negocia. Allí, en aldeas apartadas, niños aprenden desde pequeños a recitar oraciones antiguas, mujeres preparan el pan sin levadura para la Pascua, y ancianos cuentan historias que comienzan en Egipto y atraviesan siglos de migración y resistencia. Es un legado que se niega a morir. Hoy, con el acceso global a la información y el diálogo intercultural, estas comunidades han encontrado puentes para reconectarse con el resto del pueblo judío. Sin embargo, su fuerza no proviene de la aprobación externa, sino de la fidelidad interna. Han demostrado que no importa cuán lejos se esté de la tierra prometida, la herencia de fe puede cruzar océanos y desiertos, sosteniéndose intacta en el corazón de quienes la portan. Así, África se convierte en guardiana de un fragmento olvidado de la historia bíblica, una página que sigue escribiéndose con tinta de tradición y resistencia. En este tejido de relatos, cantos y rituales, se revela un misterio profundo. La identidad del pueblo de Dios no se limita a fronteras geográficas ni a registros históricos, sino que vive en aquellos que, sin importar dónde se encuentren, deciden preservar lo que recibieron como herencia sagrada. Los Igbo y los Beta Israel son testigos vivos de que la fe verdadera no es frágil. Es como un río subterráneo que, aunque oculto, sigue fluyendo con fuerza, alimentando raíces que jamás serán arrancadas.
Llegamos al final de este viaje, un camino que nos ha llevado desde los antiguos pergaminos persas hasta las tradiciones vivas en las tierras de África, revelando una historia que durante demasiado tiempo estuvo oculta. Recordar no es solo un acto de memoria, sino un acto de justicia, de restauración. Porque cuando recuperamos la verdad sobre quiénes somos realmente, no solo corregimos el pasado, sino que también liberamos el presente y abrimos las puertas a un futuro lleno de esperanza y dignidad. Esta historia nos desafía a mirar más allá de las imágenes que nos fueron impuestas, a cuestionar las narrativas que borraron rostros y voces para imponer una versión limitada y parcial. Restaurar la memoria es redimir a un pueblo, devolverle su nombre, su piel, su cultura y su espiritualidad. Es reconocer que la verdad tiene poder y que, cuando se revela, transforma no solo la historia, sino también la identidad y el sentido de pertenencia. Al cerrar este pergamino, visualizamos el acto sagrado de sellar lo aprendido, de proteger esta verdad para las generaciones que vienen. Que esta revelación nos impulse a honrar las raíces profundas que nos conectan, a celebrar la diversidad que enriquece nuestra fe y a caminar con la certeza de que la luz de la verdad nunca podrá ser apagada por la sombra del olvido. Porque al recordar, redimimos, y al redimir, renacemos. La llave de la memoria está en nuestras manos. Ahora es momento de abrirla y permitir que esa historia, verdadera y poderosa, ilumine cada paso de nuestro camino. Así, la historia bíblica deja de ser un relato lejano para convertirse en un legado vivo que nos une y nos fortalece. Que esta sea la semilla de una nueva comprensión, un despertar espiritual que nos invite a vernos a nosotros mismos y a los demás con ojos de verdad y amor.